Hola, 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 ¿cómo están todos, estimados oyentes de Radio Municipal? Como siempre estamos en la 95 punto del dial y son las 9:05 con 42 segundos y estamos justo en el horario para comenzar este micro literario. En este día realmente muy especial porque es el Día Mundial del Libro, Día Internacional del Idioma y Día del Derecho de Autor. Así que se imaginan, estamos hoy difundiendo nuestras obras, hoy es el Día del Libro, difundiendo y defendiendo nuestro idioma como tiene que ser, y Día del Derecho de Autor, que acá tenemos una persona con la que vamos a hablar hoy. Bueno, feliz día a todos, feliz sábado, después de una noche de viernes bastante lluviosa, noche que estuvo bueno. Hoy amanecimos con un día soleado divino. Hoy está para disfrutar este sábado, así que aprovechemos este otoño que nos regala Misiones. Bueno, hoy estamos compartiendo este programa literario como todos los sábados en este mismo horario. Y quien les habla, Nelly Herrera, miembro de la comisión directiva de SADE Filial Misiones. Y les deseo a todos un buen sábado, como les dije. Un sábado otoñal, ideal, realmente estupendo para disfrutarlo. Bueno, vamos a decir que el sábado pasado no estuvimos compartiendo por el feriado de Semana Santa. Así que damos inicio a este sexto programa de este periodo 2022 de nuestra micro. Qué lindo. Siempre llevando buenas noticias para nuestros amigos escritores, para el público en general. Y bueno, y que gustan de las letras. Y si te gusta leer y querés tener novedades sobre libros, literatura, presentaciones, concursos, talleres, este es el espacio. Este es tu espacio, estación de letras, porque desde este espacio las letras misioneras emprenden su viaje, por eso se llama estación de letras, porque desde acá partimos y salimos por cada rincón de la provincia, por Argentina, Latinoamérica, y como estamos en las redes, estamos en todos lados, estamos en el mundo. Bueno, de paso entonces aprovecho para saludar a nuestros amigos del Face Live, que te cuento, acá les tengo a mi invitado, que ya lo voy a presentar, ya tenemos 3 conectados. Hay personas que siempre nos siguen y ya nos están esperando para vernos y para escucharnos. Eh, bueno, también debo decir de que este programa se transmite por el vivo, con el Facebook, también por el Face Lab y de las AD Misiones, y luego en diferido por el YouTube de Nelly Herrera, escritora, y de SADE Misiones. Bueno, muchas gracias por acompañarme, por estar. Es importante, siempre digo, estar acompañado por colegas, amigos, no solo desde Misiones, sino como dije, de todas partes de América y de Argentina, por supuesto. Bueno, hoy vamos a estar conversando con un invitado súper especial, a quien agradezco mucho que haya estado, se haya presentado y haya estado acá, que está acá conmigo. Y puedo decir con orgullo, uno de los grandes escritores que tiene la provincia de Misiones. Me estoy refiriendo a Osvaldo Massal. Así que quédate ahí, no te muevas, ya estaremos hablando con él. Bueno, pero antes vamos a dar algunas informaciones sobre nuestra institución. En primer lugar, obviamente, voy a agradecer a la Municipalidad de Posadas que nos cede este importante espacio para que los escritores podamos difundir nuestras obras, nuestras actividades, nuestros proyectos y, por qué no, también nuestros sueños. Y voy a agradecer también a los socios, a quienes se suman a nuestras filas y acompañan nuestras iniciativas. Como siempre digo, la unión hace la fuerza. SADE Filial Misiones, orgullosos de pertenecer. Bueno, vamos a informar, entonces vamos a pasar a dar las informaciones y vamos a informar del concurso de poesías y cuentos, voces misioneras rumbo a los 40 años de Malvinas, organizado por el Ejército Monte 12 y SADE Misiones, que el comité organizador informa que la fecha de premiación será el 28 de mayo, que es el Día del Ejército. Muy bien. Y bueno, y continuando con nuestro ciclo de capacitación gratuita para socios y no socios también, aficionados a las letras, escritores, hacemos llegar a la comunidad
la posibilidad de aprender técnicas narrativas de la mano de uno de las grandes plumas que tiene nuestra provincia. Me estoy refiriendo al profesor Raúl Novau, y en esta oportunidad podemos decir de que tenemos ya la presencialidad plena. Es importante aclarar que federalizamos el conocimiento, llevando el aula taller a la zona centro y norte de nuestra provincia. La Sociedad Argentina de Escritores Filamisiones invitan a escritores y público en general a participar del aula taller El valor de la palabra, dictado por el profesor, como dije, Raúl Novau. La capacitación es de 3 horas con un espacio teórico y otro práctico. Ayer se impartió acá en la ciudad de Posadas. Hoy estamos viajando a Oberá, ya estarán en Oberá, y el 21 de mayo en Iguazú. Todavía hay cupos para la inscripción para cursar en Iguazú, así que estás a tiempo de inscribirte. Ingresar a la página de la SADE, ahí está el link, el formulario con el cual te podés inscribir. Bueno, pasamos a dar otras informaciones. Y desde la Dirección de Cultura han informado a las obras y sus autores que representarán a la provincia en la Feria Internacional del Libro, día dedicado a la provincia de Misiones. Creo que será el 7 de mayo. Vamos a confirmar esa fecha. Bueno, qué obras fueron seleccionadas, y desde ya felicitaciones a todos. Malvinas, tras las huellas de Pablo Areguati, testimonio e investigación de Samuel Oscar Jiménez. Andrés vuelve, o La risa bárbara, novela de Osvaldo Mazal. Felicidades, Osvaldo, realmente felicitaciones. De orillas y otra dramaturgias de Carolina Gularte. Primer diccionario vía Aibú, español en vía guaraní, de José Javier Rodas Guaray Potí, Carlos Benítez. Portón Viejo, novela de Elvio Marcelo Galeano. La campana y la lluvia, libro de cuentos de Carlos Zarza Machuca. Agustín Federico, un estudiante del interior, novela de Lucas Teodoro Slobosiem. No te olvides de lo que nos quedamos, novela de Nélida Wisneke. La clave Cipoli, libro de cuentos de Roberto Mag. Encontrarme fue poesía, libro de poesía de Dalila Goralevsky. Muy bien, felicitaciones a todos primero todo por participar, por presentar sus obras y luego por haber sido seleccionados. Realmente una muy buena selección. Bueno, ahora voy a dar vuelta a mi cámara porque acá tengo a mi invitado. Ay, perdón, se cayó. Estos imprevistos pasan. Estos imprevistos pasan cuando se transmite en vivo, pasan muchas cosas. Bueno, acá creo que nos vemos los dos, acá estamos. Bueno, voy a saludar con mucho cariño y con mucho afecto, y acá recibo al profesor y escritor Osvaldo Mazal. Muy buenos días, Osvaldo. Muchas gracias por aceptar mi invitación. Bueno, muy contento. Además, acabamos de descubrir que nos recibimos el mismo año en 2 colegios de Posadas. Muy importante. Así que nos habremos cruzado en los asaltos, en la estudiantina, seguramente. En esa época, medio que empezaban las estudiantinas, ¿no? Eran los primeros años de carrozas y comparsas. Sí, creo que estaba todo muy iniciándose, recién eran como los comienzos. Muy a pulmón. Bueno, sigue siendo pulmón. Sigue siendo a pulmón, ¿no? Pero era todo, todavía era la génesis de lo que hoy es la estudiantina realmente, que es una fiesta majestuosa, ¿no es cierto? Bueno, aquello todavía estaba en sus inicios, en sus nacimientos. Así que nos hemos cruzado tantas veces porque somos de la misma promoción, 1971, así que estamos acá compartiendo generacionalmente, ¿no es cierto? El espacio también. Bueno, ¿quién es Osvaldo Mazal? Yo creo que no hace falta decirlo, pero lo voy a decir porque es necesario que lo diga. Osvaldo Mazal nació en Posadas Misiones en 1955. Te recibiste re joven entonces. Sí, era medio chiquito. Sí. Se graduó de ingeniero en la UBA a los 30 años. Regresó a Posadas, donde estudió la licenciatura en letras y posteriormente realizó la maestría en semiótica en la Universidad Nacional de Misiones. Condujo el programa radial literario Cronopios por FM Universidad y fue ganador de 4 Martín Fierro. ¡Wow! ¡Qué bueno!
Bueno. Pasaron unos años de eso ya. Pasaron algunos años, bueno, pero siempre quedan los recuerdos y los buenos recuerdos y los premios, me imagino. Sí. Bueno, antes de conversar con el profesor, vamos a recordar a nuestros amigos que en el año 2020 fue que dictaste el curso, taller. Sí. Bueno. ¿2020 o 2021? No, me parece que fue el año pasado. El año pasado. Sí, el año pasado. Sí. Fue durante la pandemia. Claro, un taller de novelas. Sí, un taller de novela por la plataforma actual. Es Meet o Zoom para los socios de la SADE, y que este taller está completo en el canal de YouTube de la SADE Misiones. Así que invitamos a las personas que quieran repasar o ver o estar o ver lo que fue ayer. Bueno, están en el canal de la SADE. Sí, fue una linda experiencia, porque además descubrí una buena cantidad de gente que ha escrito o que está escribiendo novelas, ¿no? Había unos cuantos, creo que había como 15 por lo menos, que en ese momento estaban escribiendo novelas. Buenísimo, es interesante porque yo veo que la gente hoy en día tiene mucha ganas de escribir, tiene ganas de expresarse y también ganas de perfeccionarse, porque digamos que hacerlo y hacerlo bien, digamos. Claro, sí, por lo menos tener armas, conocer otras experiencias de escritores, eso le sirve, porque es un trabajo muy solitario esto, por supuesto que esto se dice todos los días, pero es cierto. Es un trabajo, el escritor es un trabajo solitario, necesita de mucha tranquilidad, mucha paz, de mucho, en un entorno, digamos, que no estés muy solo. Pero al mismo tiempo, cada tanto necesitas compartir con otros. Socializar. Claro, y compartir, porque a veces uno se siente muy solo con la escritura, ¿no? Y no sabe por a dónde va, y no sabe si ese lugar en el que está recorriendo su escritura tiene sentido, ¿no? Todo eso le pasa. Justamente yo decía, socializarlo cuando escribe, porque ahí te da, ¿no es cierto? A veces la mirada del otro es importante sobre lo que nosotros escribimos. Sí. Bueno, hoy es el Día del Idioma, Día del Libro, Día del Derecho de Autor. A ver, una pequeña reflexión te voy a pedir sobre esta fecha, para empezar a hablar. A ver, el libro. Bueno, el libro ha sido una buena parte de mi vida está ocupada por los libros, ¿no? En mi casa se leía mucho y bueno, eso hace que en uno la lectura ocupe un lugar. Y en mis libros aparecen muchos libros dando vueltas en mis novelas, ¿no? Tanto en mi primera novela, que se llamó Darwin Poeta, que no estuvo generada la idea por un libro, porque la idea me apareció con Darwin como personaje enamorándose de una mujer en Argentina, ¿no? Así apareció la idea de Darwin Poeta. Pero cuando estaba por emprender la escritura apareció un libro de mi padre, que justo se había muerto. Mi viejo era ingeniero agrónomo y tenía libros de su profesión. Sí. Y yo junté todos esos libros porque con mi madre quedamos en regalarlos a alguien que le sirviera eso. Y entre esos apareció un libro que me trajo a toda una patota de rusos a mi novela y me transformó la novela, ¿no? Y en ese libro también se estaba escribiendo otro libro, Darwin escribía otro libro, y en Andrés Vuelve también aparecen los libros, y en mi tercera novela, que está inédita, también aparece la escritura a través de un personaje que tiene cuentos escritos y se los va contando a su padre que está por morir. Así que los libros a mí me inundan por todos lados. Así, los libros están en tus novelas, están por todos lados. Bueno, justamente debate tus novelas, vamos a hablar mucho. Hay cosas que por ahí también un poco llaman la curiosidad, y a mí también, y a mucha gente quizás. Digamos que te graduaste de ingeniero en la UBA, volviste a Posadas, estudiaste licenciatura en letras, hiciste una maestría en semiótica, que es una ciencia, ¿no es cierto?, que estudia los signos del lenguaje, ¿no? Los diferentes signos del lenguaje. Y comenzaste a escribir y te largaste con el arte mayor, que es la literatura, la novela. En realidad yo escribía desde chiquitito. Siempre escribiste. Sí, historietas hice chiquito, después poesía y así fue. Me fui hundiendo, hasta llegar a la novela. Bueno, a ver, lo que a mí me llama la atención es cómo se produce este proceso, esta metamorfosis de ingeniero a profesor de letras, a escritor, porque a veces, yo estoy en ingeniería, estoy con los números, con los cálculos y todas esas cosas, y de repente me voy al otro extremo, me dedico a las letras y a escribir. Más que metamorfosis, yo diría, fue una
A ver, en una época se hablaba de convivencia pacífica entre, suponete, dos pedazos del mundo que era Occidente y Oriente, ¿no? Por Sí. ponerlo así. Es como una convivencia que a veces no es muy pacífica, pero a mí me acompañó eso toda la vida, ¿no? Porque cuando yo estaba estudiando ingeniería, estaba en un grupo literario, hacía teatro, Ajá. entonces siempre estuvieron. Es más bien una cosa esquizofrénica, digamos, que una metamorfosis. Conviven Bueno, los dos convive, pedazos, ¿no? eso es lo que Sí, te sí, iba a sí, decir. sí, Es una conviven. convivencia, ¿no es cierto? Sí. Pero te dedicaste de pleno a la literatura. Sí, claro. Me metí a estudiar letras porque, bueno, quería estar en un lugar en el que pudiera conversar con otra gente y la verdad que, bueno, la Facultad de Humanidades fue un lindo espacio, fue y sigue siendo, ¿no? Un lindo espacio para eso, ¿no? Sí, Después quedé sí. profesor, finalmente, Sí, ¿no? sí, De ahora está teoría ejerciendo, literaria. justamente eso te Sí, sí. iba a decir, está ejerciendo la profesión de profesor, Claro. bueno, sos Soy profesor profesor de en teoría teoría literaria en la literaria. carrera de letras. Muy. Exacto. Sí. Así que todos los profesores de letras, todos los profesores de letras, alumnos de la facultad, enviamos saludos porque también por ahí nos siguen. Bueno, han pasado muchos Están por ahí. muchos, sí, 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 sí. todos prácticamente los profesores de letras de la provincia. Bueno, a ver, ¿y dónde quedó el ingeniero? Bueno, yo trabajé toda la vida como ingeniero, me jubilé hace un par de años, sigo haciendo trabajos así particulares, de cálculo, etcétera. O sea que conviví con eso, yo viví de la ingeniería, ¿no? Vivir de la literatura es imposible casi. Muy pocos Bueno, seres elegidos por los imposible. dioses viven de eso, o viven de Sí. cosas paralelas, del periodismo, de las traducciones, etcétera. Así que yo viví de la ingeniería y viví con la literatura, te diría, al mismo tiempo, ¿no? Sí. O sea, Los ratos libres, es las como noches, los dijiste fines de vos, una semana. convivencia pacífica. Sí, sí, fue dentro de todo pacífica. Pude hacer las dos cosas Pudiste. sin pelearme con ninguna de las dos. Sí, sí. Eso es importante. Sí. Bueno, vamos a hablar un poquito de tus producciones literarias. Bueno. Darwin Poeta fue premiado en el 2014 por el Fondo Nacional de las Artes. ¿Y fue tu primera novela? Sí, sí. Bueno, hubo una primera novela anterior que no la terminé nunca, que cuando yo volví a Posadas empecé a escribirla. En un momento me varé en la mitad de la novela, quedé ahí empantanado y sentí que no servía para nada esa novela y que yo no servía para escribir novela. Entonces, ¿qué hice? Me metí a estudiar letras y ahí hice la carrera de letras. Ese fue el maestría en motivo, semiótica. digamos. Es como que me escapé de la novela y me metí en una cosa más institucional que era estudiar la carrera de letras, ¿no? Entonces ¿sí? yo seguí escribiendo poesía, que era lo que escribía siempre, Sí. pero novela no agarré hasta 20 años después, mira vos. Esa experiencia frustrada hizo que durante 20 años yo no narrara, digamos, salvo algunas cosas sueltas, así. Así que Es fuerte, ¿no? Es fuerte, ¿no? ¿Y alguna sí. vez volviste a leer esa novela, a retomar, Mira, porque tratar de...? Está ahí, no, podría, era una idea interesante. Yo lo que en ese momento no tenía conciencia era que en una novela uno tiene que intentar, por ahí fracasar, volver, insistir, reescribir. Entonces yo sentí que hasta donde había llegado en ese momento, quizá muy inmaduro era yo. Hay otros que son novelistas a los 20 y pico, 30 años. Yo se ve que a esa altura todavía no podía. Sí. Entonces descarté esa novela y quizá tenía que haber insistido, ¿no? Pero eso quise haber hecho que no estudiara letra, que no estudiara semiótica, así que no hay que arrepentirse. No hay que arrepentirse de las cosas que se hizo o lo que no se hizo, porque por algo fue, ¿no? Pero yo hoy le diría a quien tenga una experiencia como sí. esa, que no abandone, que no se rinda, que insista, que por ahí la deje descansar y vuelva, y si no, que la descarte y haga otra cosa, pero que no sienta que no es novelista o que no sirve para novelista, ¿no? Eso es importante. Y también creo yo, ¿no?, que es importante la preparación, el estudio. Es decir, no me puedo largar, digamos, a escribir una novela cuando no leí novelas. No, obviamente, claro. Tengo que haber tenido previas lecturas, muchas lecturas, ¿no es cierto? Y bueno, y hacer talleres, cursos, cosas que te van a ir encaminando un poco de cómo llevar una novela, ¿no es cierto? Pero sobre todo la lectura, ¿no? La lectura. O sea, la formación del escritor es la lectura. Es la base. Uno puede no hacer talleres, no hace necesario hacer la carrera de letras para ser escritor, por supuesto. Sí. La mayor parte de los escritores de la historia no ha estudiado letras, digamos, ¿no? Pero sí hay que leer. Si uno no lee, no está metido dentro de la literatura. Y la literatura no es solo tener buenas ideas o inventar mundos o eso, sino tener una escritura en la que haya como una huella de lo que es la literatura del mundo, digamos, ¿no? Y uno se inscribe en eso solamente leyendo y leyendo todo lo posible, ¿no?
Y si va a escribir novela, bueno, a mí siempre me gustó leer novelas, ¿no? Yo leía más novelas que poesía. Que poesía, sí. Sí, sí. Sin embargo, tu primer libro fue de poesía. Sí, sí, claro, pues yo escribí siempre poesía. Sí, sí. Después me abandonó la poesía en cierta forma. Escribo pedazos de poemas que quedan ahí escondidos. Es como que no... Como que estoy ganado por la prosa, ¿no? Me da mucho más placer inventar mundos que crear con el lenguaje como poesía. Claro, ¿no? por el lenguaje, sí, digamos, figurado, la poesía claro, mucho más sí, figurada, sí, digamos, mucho más, tiene otros conceptos, digamos, entra mucho lo que es el sentimiento y la subjetividad del escritor, ¿no? Sí, sí. En prosa también hay mucha subjetividad, pero claro, como decís vos, tenés razón que es como procesada de otra manera, ¿no? En la poesía está más a flor de piel. Bueno, vos escribís poesía, entonces uno escribe poesía, está como encendido escribiendo poesía. Con la prosa uno está encendido por momentos y otros momentos en los que no está encendido y la escritura te va llevando, pero no estás como en un clímax. La poesía como que es siempre clímax para mí, ¿no? Y la prosa, sí, sobre todo la novela, son picos y valles, ¿no? Hay descansos, hay momentos como más áridos y momentos de fusión escritural. El mismo ritmo, digamos, que te va llevando la novela, sí. El argumento de la novela, ¿no? Bueno, lo lindo es vivir en ese estado. Cuando escribís una novela estás un año, en mi caso por lo menos un año y medio, 2, metido en ese mundo. Conviviendo con tus personajes. Eso es una delicia, es una delicia. Nada es igual a eso en cuanto a la duración. Claro. Es una envergadura notable, una novela te lleva mucha energía, mucho involucramiento permanente, digamos, en el tiempo, ¿no? La poesía es esa cosa más fugaz, son como epifanías, revelaciones, cosas, sí, claro. La poesía es un momento son momentos, digamos. Sí. La poesía siempre digo que es una fotografía de un momento que vos lo poetizás, digamos, lo llevás en la lírica. Cuando escribe, no sé, Homero, que te escribe la Odisea y la Ilíada, digamos, o otros grandes poetas que hacen una obra monumental con la poesía. Sí, ¿no? Bueno, en realidad somos también. Seres normales, hacemos poemas nomás. Poemas, no, pero bueno. En realidad, la Ilíada, la Odisea son épicas, son historias, ¿no es cierto? Claro, contadas es cierto, en forma de poesía. Sí, son contadas en forma de poesía. Sí. Bueno, yo por ahí vi que tu novela, Darwin Poeta, es una novela inclasificable. En tu concepto, ¿qué significa cuando una novela es inclasificable? Bueno, eso dijeron los del jurado. a mí me gustó mucho eso. A mí me gustó mucho. ¿Sí? Primero porque son 3 escritores muy diferentes. Sí. Los 3 muy buenos. Uno se llama Washington Cucurto. Sí. Otro se llama Iosi Abilio. Y la otra se llama Gabriela Cabezón Cámara. Y bueno, a mí me dio mucha emoción que me eligieran esos 3 porque son 3 escritores y escritoras muy diversos. Y dijeron inclasificable porque es como que no la podés encasillar en un género determinado. Ajá. Porque no es una novela histórica, no es una novela biográfica, digamos. Está Darwin ahí en el título, pero no tiene que ver con la verdadera biografía de Darwin, salvo algunas cuestiones. No es una novela romántica, tiene un poco de distintas cosas. Solamente no hay suspenso, no es policial, no es, así que es, digamos. ¿Qué es? No sabemos. Pero es una novela. Bueno, es una novela, hay historia. Entre comillas, hay muchas novelas inclasificables. Lo que tiene la novela como género es que te da una gran libertad para hacer casi lo que querés. Casi lo que querés. La única condición de la novela para mí es que tiene que ser larga. Larga quiere decir, no puede tener 20 o 30 páginas, no es una novela. Es un cuento. Entonces, lo que sí tiene que tener es una determinada extensión que implica un determinado recorrido que hubo en el escritor y que va a haber en el lector. Y por supuesto tiene que haber alguna clase de narratividad, no pueden ser pedacitos sueltos que no se conecten de ninguna manera. Tiene que tener conexión, ¿no es cierto? Claro, es una trama, ¿no? Una trama, una conflictuación. Por eso se habla de trama. Claro, una conflictuación, no sé, un clímax, digamos, claro. Algo y después un desenlace. Sí, depende, porque hay muchas novelas sin desenlace. En realidad creo y a veces el desenlace es abierto. Claro, yo creo que en la novela el desenlace es lo menos importante.
salvo, por supuesto, si uno me dice una novela, no sé, un policial clásico, Ajá. obviamente el desenlace es importante. Pero Porque a ver, el escritor está buscando, a ver, está mirando, está leyendo y lo está intrigando, a ver cómo termina esta historia, ¿no es cierto? Y no sería frustrante, digamos, llegar al final de la historia y Sí, no saber cómo terminó la historia porque, digamos, no hubo un desenlace. bueno, en el Darwin Poeta, por ejemplo, hay varios epílogos. Ah, eso ayuda. En realidad molesta, ¿no? Porque no sabes cómo termina. Claro, porque es como que se abre en vez de cerrarse. Ujú. Entonces, lo que vos decías recién, un final abierto. ¿Cuál es el concepto del final abierto? Y que no te cierra la historia, te cierra alguna cosa, pero te abre otras. Sí. Entonces queda abierta al final. Hay gente a la que le molesta, ¿no? Mi hermano me decía la otra vez, ¿Eh? estoy cansado de las películas con final abierto. Y le Sí. digo, bueno, vos tenés razón, cuando son muchas, a veces a uno eso lo desestabiliza, porque uno de los placeres de leer narraciones es que te cierren la historia. Pero una parte también del juego, de la escritura de una novela, a veces es dejarla abierta. Dejar abierta que Y bueno, a y veces... cada uno la cierra como puede, Y ¿no? sí, bueno, Sí, eso hasta dejar luego en la imaginación del lector que claro. cada uno haga, digamos, su propio final, ¿no es cierto? Que es una manera, no sé, un juego lúdico, digamos, Exacto. del escritor con el lector, con Pero su ahí lector. depende de digamos, de la clase de acercamiento que el lector tiene a la lectura de una novela. Si es un lector que solo quiere que le cierren la historia, se va a enojar. Y si no, quizá va a aceptar Va a ese juego, aceptar ¿no? y bueno, y por ahí viene una saga, viene otra historia, Ah, pero a bueno, continuación te permite, ¿no es cierto?, un final abierto, Exacto, continuar la exacto, exacto. historia. Bueno, todos sabemos que cuando escribimos siempre tenemos, ¿no es cierto?, una base real y sobre esa base real uno ficciona. Generalmente las historias nacen de un hecho fortuito, Sí, algo que uno vio. sí, sí. A ver, y de tus novelas, digamos, hablando de Darwin Poeta, ¿cuánto de ficción y cuánto de realidad hay o de base real tiene esa novela? Como decimos, es una mezcla. En el caso de esa novela, yo te decía que la idea original era Darwin enamorándose de una mujer en Argentina. Eso apareció como idea inicial, ¿no es cierto? Después, yo lo que hice, bueno, leí mucho, no sobre Darwin, y leí textos de Darwin. No leí ficciones escritas sobre Darwin, porque no quería llenarme de ideas de otras novelas. Y en un momento me enteré, por ejemplo, que Newton y Darwin están enterrados en la abadía de Westminster, en Londres, casi uno al lado del otro. Eso me armó un pedazo de la novela, que eran Darwin y Newton discutiendo en sus tumbas sobre diversas cuestiones, el amor, qué sé yo. Y apareció este libro que yo te decía de mi padre, que me trajo no solo una patota de rusos, personajes artistas y críticos de arte, etcétera, rusos que están ahí dentro de la trama, sino que metió a mi viejo y a mi historia con mi viejo. Entonces, fíjate, ahí hay un libro real que me motivó una serie de personajes, hay una relación con mi padre y con mi madre, en esa novela más fuerte con mi padre, en la siguiente aparece mi madre. Entonces hay cosas biográficas que yo ficcionalizo, entonces hay un pedacito así de realidad histórica en cada uno de esos personajes y hay mucha ficcionalización alrededor de eso, ¿no? Y en la tercera novela que tengo ya terminada hay una cosa mucho más biográfica pero mezclada con lo ficcional, porque yo armo una familia de 15 hermanos, solo somos 3 en realidad, pero hay muchas cosas de nuestra historia transfiguradas ahí, ¿no? ¿Y cuánto sale esa novela? No, y no sé, voy a ver. Está en camino, digamos. Sí, está ahí Bueno, terminada, esperando. Andrés vuelve o La risa bárbara. Sí. Bueno, después vas a explicar por qué se llama así. Ah, Tu novela fue electa para presentar, como les acabo de leer, a Misiones en la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires. Y bueno, obviamente los escritores estamos orgullosos de que una novela tan magnífica de un escritor tan representativo de Misiones esté representando justamente a la provincia. Y esta novela, digamos, ¿dentro de qué género lo podemos clasificar? Esa empezó como un policial. Yo tenía unos personajes que había desarrollado en un guión que escribí. Nosotros hicimos un grupito terminamos siendo 3 escritores. Estaba Sebastián Borkowski, Sí. Javier Chemes y yo. El cuarto era Pucho Laurito, que murió hace el año antepasado. Sí.
Y después él desertó porque andaba con otras cosas. Entonces hicimos ese grupo, hicimos un taller con... por favor, con Héctor Jacquet. Ajá. Héctor Jacquet, un historiador que falleció también, pobre, el año antepasado. Héctor Jacquet era un historiador excelente y un documentalista de cine, había hecho curso de guión, había filmado muchas cosas. Y hicimos con él una especie de taller que fue gratuito, nunca cobró, nada. Hicimos como una experiencia en la que cada uno desarrollaba un guión. Y yo hice un guión en el que me parecían unos personajes, un detective junto con su pareja, que era una prostituta y estudiante de psicología, tenía un padre torturador, este detective, y me quedaron esos personajes ahí. Y con eso empecé a pensar un policial. Un tipo lo contrata a este detective para investigar la muerte de un amigo asesinado acá en la provincia, ¿no? Esa novela tiene mucho más que ver con nuestra provincia todo el tiempo. Y yo la estaba escribiendo y estaba medio varado por la mitad de la novela, no varado, sino dudando de muchas cosas de esa novela, que venía como un policial. Y en un momento me aparece, en una conversación con otro escritor, la idea de una instalación artística en la provincia, y eso me transformó la novela, porque esa instalación fue creciendo, se volvió una cosa conspirativa, no solo artística, sino política, era como una red que abarcaba toda la provincia, y eso me metió una cosa más social, por ahí política. Es un policial, por supuesto, esa novela, pero un policial no muy clásico, digamos, ¿no? No digo que es inclasificable como la otra, pero casi. Casi. No llega a ser un policial. Sí. Bueno, esta novela tiene más de 40 páginas, 400 páginas. Sí, las dos me salieron muy grandes. Bueno, ¿y cómo? Casi 500, sí. A ver, sí, son novelas no para leer en un día, eso son novelas para tenerla y leerla, bueno, porque simplemente a mí me gusta cuando leo una novela, a veces leo y vuelvo otra vez acá porque había a ver qué relación tiene este personaje con porque siempre uno está, veo que se pierde, me pasa a mí con las novelas. Sí. A ver, ¿y cómo comienza a gestarse en vos una novela? Digamos, a ver, tenés un tema definido, digamos, ¿cómo comenzás a escribir una novela? Digo, yo no tengo idea, digo, ¿cómo tengo que empezar a escribir una novela? ¿Tengo que tener el argumento, los personajes, o eso van saliendo a medida que voy escribiendo? Mira, como se suele decir, los caminos del Señor son insondables. Quiere decir, viene de distintas maneras. Con el Darwin te comenté, yo creo que la idea original me apareció en un viaje que yo estaba haciendo al sur, iba con mi ex mujer y mis 2 hijas en el auto, ellas durmiendo, y yo pensando pavadas, digamos, ¿no? Literatura. Divagando un poco. Y veo un cartel que decía Darwin, porque hay un pueblo en el sur que se llama Darwin. Nosotros estábamos yendo hacia la zona de Bariloche. Y creo que ahí me empezó la idea. Así, claro, porque Darwin había andado por ahí, entre otras cosas, cuando hizo ese viaje alrededor del mundo. Anduvo por ahí. Entonces dije, ¿y será que este tipo se habrá enamorado de una mina acá en Argentina? Y bueno, no es una mala idea. Así empezó para mí. Pero después, mi mujer actual encontró una libretita mía en la que yo mencionaba un documental que había visto de Darwin, y parece que esa libretita es anterior a la otra. Así que de alguna de esas dos apareció la idea original, que después fue creciendo, transformándose, ¿no? Claro. Pero aparece así por ahí como un chispazo que si vos no le das bolilla, desaparece. Y si queda funcionando en vos, te puede llevar a una novela. Eso fue en ese caso. Y en el otro caso, en Andrés Vuelve, como te decía, yo tenía esos personajes sin una historia en realidad. Perdón, yo había desarrollado una historia en ese guión que no tiene nada que ver con lo que fue la novela después, porque ese guión se llamó Golem. Y los golems son esos personajes, esas criaturas que están en la tradición judía, ¿no? Que esa creación que hacen supuestamente los rabinos de un ser a partir del barro, como si fueran un dios, ¿no es cierto? Sí. Entonces yo escribí un guión con eso. Y me quedaron los personajes. A partir de esos personajes empezó el policial de Andrés Vuelve. No había una historia todavía. No había una historia. Bueno, entonces, digamos que de un cuento, podría haber, un de un cuento, pueden hacer una novela. Podría ser. Bueno, ¿qué decía Borges? Borges no escribía novela, por supuesto, pero Borges decía, ¿para qué escribir una novela de 300 páginas si yo lo puedo contar en un cuento de 5 páginas? Algo así decía, ¿no? Pero viceversa también, si yo tengo un cuento, quizá ahí está el germen de una novela, si supongo que esa historia puede
cualquier historia puede proliferar en realidad, ¿no? Y fructificar, yo creo. Sí, 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 sí. Piglia decía que se puede hacer una novela con la guía telefónica. Claro, agarrar sí, 3, 4 personajes y sí, armar lo una podés novela. hacer. Sí. Digamos que en la novela, ¿qué es lo que capta en un lector de una novela? ¿Qué es lo que le llama la atención? Que hace que el lector, digamos, una novela de 400 páginas lo lleve a seguir leyendo y no abandone por la mitad de la novela o digamos... Flor de preguntas, flor de preguntas. Yo creo que en los lectores siempre hay expectativas con las que van a leer un texto, ¿no? Sí. Entonces, quizá una cosa es el lector de géneros. ¿Qué quiere decir? Hay gente a la que le gustan mucho los policiales, por ejemplo. Ajá. Entonces lee básicamente policiales y ya se encuentra cómoda en ese tipo de lecturas, ya sabe lo que va a encontrar y probablemente se agarre un policial que no entra en su modelo, lo deje, probablemente. Eso por un lado. Ahora, el lector que no es un lector de género, o sea, que lee de una manera más abierta y más azarosa, digamos, los textos novelísticos, y ahí depende de lo que busca en cada lectura, creo yo. Estas 2 novelas primeras mías, del Darwin y Andrés Vuelve, son novelas complejas de leer porque hay varias historias paralelas, entonces uno va desarrolla un pedacito de una historia, en el siguiente capítulo un pedacito de la otra historia, en el siguiente uno de la tercera historia, después vuelve a la primera, entonces es un lector que se ha llamado habitualmente un lector activo, que tiene que estar dispuesto a esos saltos, porque como decís vos, por ahí tenés que volver en algún momento al capítulo anterior al otro, a ver, me perdí con este y estaba ahora con esta historia, ahora vuelvo a este, ¿por qué aparece esto, no? Claro. Bueno, entonces este tipo de novelas, la tercera ya es distinta, la tercera tiene la mitad de la dimensión de estas 2 novelas y hay una historia muy lineal, pero en el medio le inserté 9 relatos, por ejemplo, entonces la compliqué un poco más, pero es menos complicada que las No, otras. está perfecto, me encanta ese tipo de novela. Bueno, esto fue justamente, digamos, la literatura posmoderna que surge, ¿no es cierto?, después del boom latinoamericano, donde los poetas se lucen con las técnicas, con el lenguaje, digamos, con las temáticas que usan, ¿no sé?, las temáticas sociales, esas cosas. Bueno, tus novelas se podrían encuadrar dentro del postmodernismo, esa literatura que surge después de los 80, digamos, Sí, obviamente y qué técnicas, digamos, y recursos, qué técnicas literarias utilizas en tus novelas. Veo que los saltos cualitativos están ahí a la orden del día. No, claro. En Darwin yo tenía bastante clara la intención, 2 intenciones, te diría, desde el punto de vista de la organización de la novela. Sí. Una era las historias paralelas, obviamente, porque nació así la novela ya, como te decía, básicamente con 1, 2, 3, 4 dimensiones distintas, 4 desarrollos narrativos distintos. Uno era Darwin y su relación con esa mujer que fue su compañera por un tiempo en Argentina y algo así como un amante a la distancia. Bueno, esa era una línea. Otra línea era la de los rusos en la época de Stalin, un poco peleándose con el aparato estatal de ese momento. La otra era Darwin y Newton en sus tumbas hablando sobre diversas cosas. Y la otra era el narrador con su padre, conectados con Darwin y con los personajes rusos a través de algún libro, de alguna lectura y de alguna trama medio conspirativa, ¿no? Entonces ahí había 4 desarrollos paralelos. Pero eso lo hicieron otros hace 100 años, hace 200, lo hizo Tolstoy en La Guerra y la Paz. Como los vasos comunicantes, claro, algo, ¿no es pero cierto? uno puede decir que hay relaciones más bien, a ver, voy a hablar en términos teóricos, con perdón, metafóricas entre esas historias porque tienen como semejanzas en los recorridos de los personajes, entonces ese tipo de contactos son tan o más fuertes que los contactos narrativos, digamos, entre las historias. Pero eso no es una cosa de los 80 ni post-boom, eso lo hicieron otros escritores, lo hizo Tolstoy, bueno, lo hizo Joyce en el Ulises, hizo una mezcla, porque mi otro objetivo era jugar con distintos registros narrativos en los capítulos. Y eso lo hizo Joyce en el Ulises hace 100 años.
él metió casi todos los registros narrativos en esa novela. Sí, sí. Yo no soy Joyce, así que hice una cosa mucho más chiquita, pero tenía una intención. Entonces ahí hay el fluir de la conciencia, hay diálogos tipo teatrales, sí, monólogos claro, hay narraciones por momentos líricas, todo ese tipo de cosas, o algunos capítulos que pueden ser una especie de policial duro en su manera de narrar, y bueno, entonces esas fueron dos intenciones mías, que esas sí las tenía claras al comienzo de la novela en cuanto a la forma, ¿no? Muy bien. Sí, muy interesante incluir técnicas, digamos, narrativas, porque eso hace que la novela, no sé, sea un poco más, más dinámica, no sea muy lineal, tenga, ¿no es cierto?, sus vueltas ahí. Pero a veces la vuelve más complicada para los lectores, ¿no? Bueno, pero eso yo creo que no es problema. No es problema porque yo creo que al lector le gusta. Sí. A mí y uno tiene que escribir como tiene ganas, ¿no? Eso es lo importante. Lo importante es que el escritor esté conforme con lo que escribe y el lector disfrute de lo que el escritor escribe, ¿no es cierto? Sí, bueno, ahora, digamos, estamos pleno siglo XXI, ¿no es cierto? Somos escritores del siglo XXI, en definitiva, porque estamos en este siglo. A ver, según tu concepción, ¿cómo se escribe ahora? Ahora en esta época que estamos viviendo, un mundo lleno de tecnología, donde las comunicaciones, todo es tan breve, donde uno quiere ya todas las cosas, digamos, ¿cómo escribe hoy el escritor para que, digamos, porque veo que estás escribiendo una novela de 400 páginas y eso te lleva tiempo para leer, o sea, no cualquiera te va a leer un libro de 400 páginas, porque hoy es como que los jóvenes principalmente lo quieren todo ya, quieren empezar y terminar, o sea, no sé, es como que después de las micros historias, por ahí, los microcuentos. Sí, ese es un tema, ¿no? Obviamente ya novelas extensas se siguen haciendo, pero no son ni lejos la mayoría. La mayoría de las novelas tienen 150 páginas, 200, no mucho, no más. Inclusive sé que hay concursos que te ponen un límite de la cantidad de páginas que puede poner, ¿no? Como máximo, ¿no? Sí. Y hay mucha fragmentariedad en la escritura, como decís vos, las redes, ¿no? La gente joven está acostumbrada a textos cortitos. Eso uno lo ve también en los alumnos que pasan por la facultad, ¿no? Bueno, ese es un dilema del siglo, diría yo, la fragmentariedad, etcétera. Yo no sé qué decir, yo amo mucho la novela, ¿no? Pero hay muchos críticos o teóricos que han hablado de la muerte de la novela. Mira, uno que yo a veces suelo darle a mis alumnos es un texto que se llama La desprestigiada herencia de Cervantes, considerando a Cervantes por el Quijote algo así como el primer novelista moderno, digamos, ¿no? Porque hubo novelas ya en la época de los griegos. ¿Y qué dice Kundera ahí? Kundera es este escritor que tiene unas lindas novelas y tiene algunos lindos ensayitos sobre la novela. En ese ensayo lo que dice es que el espíritu de la novela es el espíritu de la complejidad. Esto que yo te decía, de que conviven tramas distintas, experiencias diferentes, distintos registros narrativos, porque la extensión de la novela permite armar esa cosa tan densa y tan compleja, él dice, eso es como que se pelea con el espíritu de esta época, que es la fragmentariedad, la fugacidad, la rapidez, opuesta a esa necesidad de concentración en una cosa más compleja. Y él dice, bueno, y por ahí sea una batalla perdida, pero hay que seguir dándola, digamos. Yo tengo ganas de seguir escribiendo novela, aunque la gente... Bueno, yo estoy escribiendo una novela. Después que hice tu taller de novela, sí, se me dio por escribir. Estoy escribiendo, ya lo tengo completo, pero creo que lo tengo que arreglar todavía algunas partes. No está madura la novela como para sacarla. Es una novela que lo ambienté en la provincia de Misiones, una historia, digamos, que tiene que ver con nuestra realidad política, no sé, fronteriza, no sé, los bueno, todos esas problemáticas sociales, bueno, están en la novela, así que, bueno, con personajes ficticios, obviamente, pero bueno, vamos a ver si algún día me animo a publicarlo. Bueno, una cosa que la tecnología también incide mucho en la escritura es el tema del procesador, o sea, la computadora, escribir en Word. ¿Por qué? Y porque uno va escribiendo y corrigiendo, es mucho más fácil corregir
y más peligroso también, porque uno si corrige en el Word, generalmente elimina algo, lo corrige y queda ya la última versión y no lo anterior. Sí, me pasó. Bueno, yo voy guardando los borradores a medida que voy escribiendo. Quiere decir, yo cuando termino de escribir la novela, ya lo hice así en el Darwin y lo sigo haciendo en las otras, tengo por ahí 20 borradores sucesivos. En el primero estará el primer capítulo, en el segundo estará el primero y el segundo, y así. Entonces me queda la versión anterior hasta ese momento. En el siguiente archivo, yo ya sigo corrigiendo. Entonces por ahí el primer capítulo del cuarto borrador no es igual al primer capítulo que había quedado el primero. Pero tengo la posibilidad de volver, por ejemplo, si me arrepiento de algo, lo que fuere, porque me quedan esas. De volver a leer, a sacar, ¿no es cierto? Claro, por ahí datos claro. que no lo pasaste o que Sí, no lo cosas. incluiste. Porque uno cuando arma una novela tiene muchos cabos sueltos siempre, Sí, puede meter la pata, sí. puede arrepentirse y decir, no voy a ir por acá, volver a ir por allá. Bueno, la tecnología te permite eso. Antes, bueno, ibas a tener 20 borradores escritos con cada versión, no lo hacías. En caso ibas tachando, por ahí decía, bueno, dejo y lo tipeo de nuevo, y era un labor yo infernal. realmente te digo que admiro a los escritores de hace unos siglos atrás, de unos años, Sí. antes de tener un Sí, procesador, 30, 40 años, claro. sí, no vamos a ir muy lejos, Sí, que escribían con la Olivetti, y la mayoría lo escribía a mano, hacían cuadernos y cuadernos Y de había apuntes. tipos que tenían muy pocas correcciones en sus textos, ¿no? Todos los escritores corrigen, por supuesto. Sí. Hay algunos que corrigen a troche y moche y otros que no. Yo creo que Saer, por ejemplo, uno de los más grandes novelistas argentinos, corrigía muy poco, por lo que tengo entendido, por ejemplo, ¿no? Así que, bueno, la tecnología también opera desde ese lugar, ¿no? Bueno, y hablando un poco de la semiótica, que es tu tema, ¿no es cierto? Sí, más o menos, Más porque yo o estoy dedicado a la literatura sobre todo. Sí. Bueno, pues tengo una maestría en semiótica y me llama, justamente tengo una curiosidad, que en los últimos años han cambiado mucho la forma de comunicación, ¿no es cierto? Sí, claro. Las formas de comunicarse, los signos, ¿cómo se producen esos cambios? ¿Han afectado, digamos, al medio de comunicación? Porque hoy vemos, por ejemplo, que los chicos no escriben mucho. Un emoticón significa todo. Yo digo, como volvimos a la época de las cavernas, cuando queríamos dejar un mensaje y lo hacíamos a través de un dibujo. ¿Cómo retrocedimos? ¿Qué pasó ahí en ese proceso, digamos? Sí. Bueno, esto que yo te comentaba, ese artículo de Kundera, tiene que ver con eso. O sea, hay muchos estudios acerca de la cantidad de palabras que se usan como promedio en el lenguaje, y cada vez se usan menos. O sea, si antes un usuario estándar de nuestra lengua usaba, suponete, cualquier número, 1500 palabras, hoy quizá usa 500. Y eso no es gratuito. Quiere decir, vos ahí no perdés solamente palabras, sino que perdés posibilidades de pensar. Porque las palabras van asociadas ¿a qué? A imágenes, a conceptos, etc. Cuando vos empobreces el universo de palabras, estás empobreciendo el universo de imágenes, de conceptos, con lo que podés jugar para reflexionar sobre la realidad, sobre tu vida, sobre lo que fuere. Entonces, eso es un tema, nunca esto es apocalíptico, no es que se va a terminar el pensamiento humano ni nada parecido, pero creo que es diferente. Somos seres pensantes sobre todas las cosas, claro, ¿no? Pero entonces eso introduce una diferencia muy importante que yo no sé a lo largo, porque esto es un proceso que se da en las últimas décadas, digamos, como decimos, primero los medios de comunicación, pero sobre todo las redes, creo yo. Las redes sociales, con esa comunicación fragmentaria en la que aparecen imágenes, o sea, íconos, aparece el procedimiento de cortar las palabras, ¿no es cierto? Entonces aparecen palabras a medias, entonces eso es un empobrecimiento muy fuerte del lenguaje y para mí también del pensamiento, ¿no? Entonces, bueno, sin duda. No sé qué decir al respecto porque hay muchos que teorizan y se están pasando la vida teorizando sobre eso, pero bueno, como especie tenemos que pelear contra eso. Lo que pasa es que está bien que cada uno diga, ¿no es cierto?, exprese sus pensamientos, claro, ¿no es cierto? Y bueno, lo que yo quería saber justamente es que vos, como estudioso justamente de lo... Yo prefiero como decía Kundera, el espíritu de la complejidad. Prefiero que sigamos siendo complejos, ¿no? Que nuestro pensamiento siga siendo complejo, que nuestras narraciones asuman la complejidad. Que sigan trabajando nuestras neuronas, hacerlas trabajar. Mira, te hago una recomendación. Hay una materia en la facultad que dan, que es semiótica, y hay el profesor de semiótica, que se llama Froilán Fernández,
reflexiona mucho sobre la narratividad hoy en día, su relación con los usos del lenguaje, ese es un tema interesante para conversar con él, porque yo creo que va a brindar ideas muy, muy interesantes sobre qué pasa con esto que vos estás preguntando, esta inquietud tuya de hacia dónde va la comunicación entre los seres humanos y su incidencia en el pensamiento y en la escritura. No, a veces incluso los gestos, a veces un gesto dice mucho, ¿no es cierto? Sí, claro. Y uno no lo dice con palabras, lo dice con gestos, bueno, es decir, todo un mundo ahí nuevo, digamos, aunque los gestos siempre han existido, pero ahora con el tema de las redes sociales, yo creo que, bueno, que esto se masificó, ¿no es cierto? Bueno, Osvaldo, realmente muy fructífera charla. Yo me pasaría toda la mañana hablando con vos y te cuento de que tenemos muchísimos saludos de personas que nos estuvieron mirando, amigos, escritores, que nos dejaron sus saludos. Ya voy a compartir el video, te voy a etiquetar, así que vos podés compartir en tus redes, podés completar, podés incluso contestarle a la gente que te estuvo mirando, que te estuvo escuchando. Así que bueno, si lo voy a poner a nombrar a todos, mirá, ya se nos está llegando el tiempo. Así que muchísimas gracias por haber estado acá, te agradezco mucho. Yo decía, si te invito a Osvaldo, más seguirá el micro. ¿Será que? ¿Será que vendrá el micro? ¿Cómo no voy a venir? Pero claro. Estamos acá cerquita y fuimos compañeros de promoción de 71, vamos 71, a aclarar, 50 años de egresado, increíble, no puedo creer que he visto a mis compañeros, vamos a que y pues seguimos hablando, he visto a compañeros míos, después de 50 años, que nos reunimos en diciembre, noviembre, 50 años después, digo yo, pasó toda una vida sin comunicarnos, sin vernos la cara, nada, bueno, estamos acá, y muchos estamos acá en Posada nomás, bueno. Muchísimas gracias por haber estado acá conmigo, por haber conversado, por compartir tus conocimienos, por hablar de tus novelas. Bueno. Voy a buscar la novela ese Andrés Vuelve porque quiero leerlo. Así que vamos de paso ya, ¿dónde puedo comprar tu novela? Y en Tras los Pasos. Tras los Pasos. Están. Creo y Darwin Poeta y también Darwin Poeta también está ahí, están ahí. Bueno. Así que... Y también está mi viejo libro de poemas que te regalé ahí, porque de ese me quedaron ejemplares. Tenía intención de leerle un poema acá en público, pero se me fue, lo vamos a hacer a las 10 de la mañana. Así que están Tras los Pasos los libros. Tras los Pasos los libros, pero te prometo que el próximo sábado voy a leer, así que si tenés tiempo y podés escucharlo, voy a leer tus novelas, tus poesías. Para así novela que necesitas varios días corrido el programa. De novela no voy a poder leer un párrafo de tu novela, voy a comprarme tu novela para leer porque tengo muchas ganas de leerte. Bueno, te agradezco nuevamente y bueno, será hasta la próxima. Y a nuestros amables invitados, oyentes de Radio Municipal, a las personas que nos estuvieron mirando, a nuestros amigos que nos estuvieron mirando a través acá del Face Live, les estoy enviando saludos. Nos están mirando desde México, Ecuador, te cuento, Perú, Colombia, así que